La visita al Museo Sitio de Memoria ESMA finaliza con esta proyección que muestra que a más de 40 años del golpe cívico-militar, los responsables de los crímenes están siendo juzgados. En la Escuela de Mecánica de la Armada, integrantes del grupo de tareas 3.3 decidieron incluirlos en un traslado. Traslado que todos conocemos. Consistió en aplicarles una inyección total, pentonaval, los condujer a los aviones de la muerte, a la participación de los pilotos de la muerte. Es decir, a las víctimas de este grupo se les causó la muerte en forma dolosa. Fueron arrojados mar adentro. Declárase abierto el acto en la causa número 13 contra las siguientes personas: Teniente General Almirante Jorge Eduardo Rafaelio Macera, Almirante Armando General. Condenar a Jorge Rafael Videla a las penas de 50 años de prisión, a la pena única de reclusión perpetua. Soy Mercedes Oizarreyli, fui fiscal en la causa ESMA Unificada, una de las causas más grandes que se investigó en la Argentina que vinculan hechos del terrorismo de Estado. Soy mamá de 3 hermosos hijes, Pedro, Felicitas y Toto. Soy hermana de Vicky y Juanchi. Soy hija de Alcira y Juan José. Bueno, y me siento muy, muy contenta y agradecida por lo que hice, por mi trabajo y por lo que pude dejar, e incluso como legado para mis hijos e hijas. En realidad mi carrera profesional no empieza con abogacía, sino con periodismo. Empecé el CBC de Ciencias de la Comunicación, era una carrera nueva en aquel entonces, no había egresados todavía, recién nacía la carrera de periodismo o de Ciencias de la Comunicación en la UBA, y hice algunas materias y mi hermana ya había empezado a estudiar Derecho, había terminado el CBC, con mi hermana me llevo solamente 1 año de diferencia. Me dijo, te conviene hacer Derecho porque después vas a ser la mejor periodista del mundo. Y como la quiero mucho mi hermana, y también es como fue mi guía, todo el trayecto, incluso lo sigue siendo ahora, empecé Derecho, paralelamente a Ciencias de la Comunicación. Yo soy muy estudiosa y entonces Derecho me llevaba mucho tiempo y Ciencias de la Comunicación dejé, y ahí seguí la carrera de abogacía, especializándome en el área penal. Finalmente yo era relatora, me nombraron relatora más tarde de uno de los jueces del tribunal, a quien le estoy muy agradecida porque trabajé en un tribunal con jueces muy probos y que me enseñaron mucho, me enseñaron cómo preguntar, cuál era el sentido de la carrera judicial, ¿no? Porque eso, para quienes trabajamos hace mucho tiempo en la justicia, creemos que necesitamos un cambio sustancial en las prácticas judiciales, y estos jueces me enseñaron eso, que era posible cambiar esas prácticas judiciales. Y a partir de allí, más o menos hace 10 años, un poco menos tal vez, pero 10 años, el doctor Guillermo Friele, que era fiscal en aquel entonces también de un tribunal oral criminal, me convocó a participar en los juicios de lesa humanidad. Para mí fue un cambio enorme de trabajar en la justicia ordinaria o en estos delitos comunes, a empezar a ver otras formas de hacer justicia,
qué es lo que ocurre y ocurrió en su momento y me traspasó, y es lo que ocurre actualmente con los procesos que llamamos de lesa humanidad, y en estos procesos donde no solo es la justicia, sino también que hay un recorrido de memoria y de verdad y de reparación en las salas de juicio. Yo siempre digo que los juicios de lesa humanidad, a mí, que hace mucho tiempo trabajo en la justicia, me cambiaron la identidad profesional, me dieron una identidad profesional diferente a la que tenía y la que llevaba. Empezar a ver, primero empezar a escuchar testimonios de víctimas del terrorismo de Estado. No es común, no fue común, no era común para un operador judicial que estaba acostumbrado, incluso que en los procesos federales, generalmente los delitos que se tratan son delitos que no tienen víctimas, ¿sí? O que la víctima es el propio Estado. Entonces, frente a esto, yo veía que en los juicios de lesa humanidad aportaban un plus, que era este intercambio con los sobrevivientes y las sobrevivientes. Esto no me ocurría con anterioridad, este contacto directo con las víctimas de los juicios, creo que marcó la diferencia. Este contacto con los padecimientos también marcó la diferencia. Yo pertenezco a una familia de periodistas. Juan José de Soizarreyli, mi bisabuelo, era periodista, escritor y locutor, y anécdotas miles, decimos nosotros del viejo Soizarreyli, anécdotas hay miles. Por ejemplo, la visita a la cárcel de Ushuaia, que si hoy visita la cárcel de Ushuaia está la foto de él entrevistando a los primeros, a los condenados por delitos en esas cárceles. Un dato, yo creo que un dato súper interesante, es que es el primer periodista que ingresa a las cárceles argentinas a entrevistar a personas que no tenían voz. Y eso lo relaciono mucho con la actividad que me tocó desarrollar en los juicios, cuando entrevistamos a familiares, a sobrevivientes que nunca tuvieron voz, y que la justicia esperó 40 años para llamarlos, convocarlos, citarlas y que presten declaración testimonial. Muchas de las víctimas del campo de concentración ESMA pertenecían a un colectivo que no había estado visibilizado. Era gente con muy bajos recursos, gente que no había podido acceder a las primeras denuncias, que a lo mejor no había ni siquiera efectuado su denuncia ante la CONADEP, o si la había efectuado era con mucho miedo y con mucho temor. Entonces, frente a esto, estos juicios me pudieron abrir esa faceta también de la comunicación, de poder dar luz a esos casos invisibilizados. Me pasó no solo con los grupos y los colectivos, por ejemplo, el movimiento Villero, que es un colectivo que empieza a desaparecer en el año 76, fines del 76 y 77, en la ESMA. Este colectivo tomaba contacto con los sobrevivientes y las sobrevivientes, o los familiares y las madres, y me ocurría algo particular, era que eran crímenes que habían estado invisibilizados. No solo habían estado invisibilizados por la justicia, sino también por esos espacios donde había gente que sí podía tener voz, pero ellos no tenían voz. Esto hizo un poco, siempre relaciona el tema comunicacional en mi vida. Algo que me interesa muchísimo es poder sacar a la luz, poder demostrar esta verdad que se consigue en las salas de juicio, que muchas veces es criticada por no ser la verdad absoluta. Yo creo que es lo que más se acerca a la verdad absoluta de lo que ocurrió durante la dictadura. Y bueno, y esta faceta de comunicación es la que a mí me hace ver y escuchar y poder entender ese relato que no siempre salió a la luz, ya sea por descuido o ya sea por inobservancia judicial,
o ya sea por desinterés judicial, que esto también lo pude vivir desde estando dentro del Estado, ¿no? Trabajando dentro del Estado. Mi mamá se separó de mi papá cuando yo era muy chiquita. Eso también trajo aparejado. Mi mamá trabajaba, no había problema por eso, pero también trajo aparejado estar aparejada en una familia de mujeres. Tengo una hermana que es Vicky, que vivía con nosotros, y mi abuela quedó viuda muy joven, y mi otra abuela, la paterna, también. Y mi familia, como eran bastante unidos, y a pesar de que mis padres se habían separado, mi abuela paterna nos visitaba todos los domingos en la casa de mi abuela materna. Entonces éramos mujeres, nada más. A partir de ahí, ¿qué pasaba? ¿Comemos asado? Bueno, sí, por supuesto, los mejores asados los hacía mi abuela Fedora. Mi abuela Fedora, para que ustedes se hagan un prototipo de mujer, era una persona que iba a la peluquería todos los días y usaba anillos, muchos, en sus manos. Nunca vi que se manchó haciendo el asado, pero nunca. Es impresionante porque yo digo, a veces los hombres necesitan tanta práctica, que tráeme esto, que haceme lo otro, que poneme el vino, que no. Bueno, mi abuela era impresionantemente asadora y eso lo mamó quien habla, es decir, y bueno, ahora soy una excelente asadora, pero bueno, me parece que esa es mi marca de mujer de vida, y creo que la lucha que llevo también adelante por reconocer el derecho de las mujeres, incluso también por haber ampliado la acusación en causas de lesa humanidad por violencia sexual al interior de los centros clandestinos, otro crimen invisibilizado, también tiene que ver con esa idea de mujer y de defender el género, porque creo que estamos bastante postergadas. De eso podríamos hablar también desde el espacio que me toca ocupar dentro de la justicia, las postergaciones, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre al interior de un sistema patriarcal, que es la justicia? ¿Cómo puede ser que haya más mujeres que hombres trabajando en la justicia, pero cómo puede ser que a los cargos de poder o los cargos más altos solo lleguen hombres y no mujeres, ¿no? Entonces, todas esas preguntas que hoy, gracias a tener un Ministerio de Género, porque tiene que ver con una política pública, que es darle prioridad a lo que tiene que ser prioritario, que es el tema del enfoque de género y perspectiva de género en estos ámbitos, me parece que también hay que repasar muchísimo lo que es el campo judicial, no solo desde la estructura judicial, sino también desde el discurso jurídico, ¿no? Hablando de las dos ramas, quiénes ocupan los cargos de poder dentro de la justicia, y por otro lado, también, qué pasa con el discurso jurídico cuando no tiene perspectiva de género. Pasa que un crimen como la violencia sexual, ocurrida en la ESMA, es invisibilizado. Dicen, es un simple tormento, cuando no, llamemos a las cosas por su nombre, de ahí se empieza a visibilizar la idea de justicia, cuando llamás a las cosas por su nombre, cuando llamás a la violencia sexual, violencia sexual. Me parece que es un camino que recién estamos recorriendo. A pesar que empezó en el 2010 con el primer fallo de Molina, de Mar del Plata, es un camino que todavía nos cuesta al interior del sistema judicial patriarcal recomponer. Es muy difícil recomponer lo que ocurre hoy en la justicia, con las mujeres, y con las persecuciones incluso. Es imposible no linkear lo que te pasa como mujer en la vida, es imposible no relacionar lo que te pasa como mujer en la vida con la profesión que optaste elegir. La postergación de las mujeres es histórica, pero no solo es histórica porque no podés acceder a un cargo público, es en los recreos del colegio la postergación, es en el estereotipo de género que todo el tiempo se visibiliza en la sociedad.
Y cuando lo tengo que pasar a mi trabajo, lo paso a la estructura judicial, pero también lo paso a un centro clandestino, a un espacio concentracionario que por mucho tiempo silenció los crímenes sexuales. Entonces, si me pongo a linkear y si me pongo a relacionar unas cosas con otras, creo que todo tiene que ver. No es casual que dos mujeres, que es Gabriela Sosti y en mi caso, ampliamos la acusación por crímenes sexuales y fuimos las primeras. Y no es casual que no nos pasó desapercibido. Y no es casual que cuando viene una mujer y se sienta en una sala de audiencia, nosotras sintamos empatía por ellas, y no solo tengamos esa sensación de empatía, sino esa necesidad imperiosa de preguntarles si fueron abusadas o si sufrieron algún tipo de abuso al interior del centro clandestino. No es casual. Y el hombre no sabe cómo encararlo. Mejor pregúntalo vos, porque yo no sé cómo voy a quedar parado en esta pregunta. Es algo que hay que deconstruir urgente. No podemos supeditar una pregunta tan importante como es la violencia sexual dentro de los centros clandestinos porque el hombre no puede deconstruir su masculinidad y no saber cómo preguntar o cómo hacer para llegar a esa pregunta. Y voy a hablar también que esto no es exclusivo de la violencia sexual de las mujeres, sino también de hombres. Y eso es todavía aún peor porque los crímenes sexuales cometidos en los centros clandestinos a hombres también están silenciados por la propia víctima, pero también porque la justicia no sabe cómo preguntar. Entonces yo creo que tiene mucho que ver el trayecto y el recorrido histórico que hacen las mujeres durante su vida, desde la niñez, pasando por la adultez y llegando a ser más ancianas, o la adolescencia y después la adultez. Digo, yo creo que sí tiene que ver, es una pregunta que está directamente relacionada. Y insisto, no es casual que hayan sido mujeres quienes alertaron sobre, miren que existe una convención, que es la CEDAW, que prohíbe todas formas de eliminación, discriminación, que quiere eliminar toda forma de discriminación contra la mujer, digo, que la tenemos que empezar a leer y aplicar. ¿Qué es lo que está pasando? Que al interior de la justicia no aplicamos eso. Y un dato, que cuando a mí me toca, o cuando amplié la acusación en el caso de los crímenes sexuales cometidos en la ESMA, lo primero que dije es que no es generar empatía solamente con la víctima, es visibilizar años de silencio. Es visibilizar años de silencio, donde la justicia miraba para otro lado, donde la justicia decía que un crimen tan importante que hoy forma parte de los crímenes sexuales del catálogo internacional, porque los crímenes sexuales hoy forman parte del catálogo internacional, desde el Estatuto de Roma nosotros podemos ver que se incluyen los crímenes sexuales. ¿Cómo puede ser que la justicia argentina no hacía nada? ¿Cómo puede ser que la justicia argentina no se daba cuenta de esto? Y que recién lo hizo un tribunal en el año 2010 en Mar del Plata. Bueno, todo ese recorrido me parece que yo lo considero, no sé, es de riqueza absoluta a nivel profesional, pero también en mi vida personal. Tengo muy pocos recuerdos, porque yo tenía muy poquitos años de edad, muy poquitos, pero sí recuerdo un operativo que se realizó en la calle Avenida Córdoba y Mario Bravo, que era donde yo vivía, y mi mamá nos tiró al piso, y se cruzó un auto y secuestró a una pareja, adelante nuestro. Esa vivencia la tengo muy marcada como recuerdo. Yo no sé si con el paso del tiempo hasta le puse el color al auto, pero lo que yo sí sé es que lo recuerdo. Y no me tocó directamente. Entonces es ahí cuando me pongo en el lugar de los hijos y las hijas que declaran en los juicios, y aunque tenían 3 años, que era la edad que yo tenía en ese momento, aunque tenían corta edad, ellos recuerdan determinados hechos traumáticos que permanecen en la psiquis durante mucho tiempo.
Y lo digo y lo cuento porque en mi caso no fue un hecho que me tocó directamente. De hecho, después, cuando fui fiscal de Orleti, creemos que ese caso fue un caso de Automotores Orleti, que fue un caso del Plan Cóndor. Ese caso que presenciamos con mi mamá, después haciendo un repaso del lugar donde había sido, fue un caso que tramité como fiscal en el juicio Automotores Orleti. Yo creo que eso es un poco la idea o la imagen que yo tengo del año 1976. Y después la Guerra de las Malvinas. Es otro de los hitos fundamentales. Yo estudiaba en una escuela pública y fui una de las que le mandaba chocolates con la carta a los soldados, porque tenían mucho frío, y esos chocolates que juntamos y las cartas que les pusimos al interior de cada chocolate, y esas donaciones que supuestamente creíamos que iban al sur, fue un golpe muy fuerte ver en la televisión que eso se vendía aparte, había una maniobra que nunca llegaron los chocolates a los soldados. Creo que es otra de las imágenes que tengo muy grabadas de la dictadura, ¿no? Me nombran fiscal del juicio Automotores Orleti, primer juicio de lesa humanidad que hago, y cruza la puerta de la fiscalía Juan Ríos del Centro Ulloa, Fabi Rousseau también creo que estaba en esa primera entrevista, o no me acuerdo si estaba Fabi. Cruza la puerta Juan Ríos, tomo contacto, lamentablemente Juan Ríos, un pibe muy joven, psicólogo, falleció, muy joven, no pudo escuchar el veredicto de la causa ESMA. El primer contacto que tuve con el tema de testigo y fiscalía, y qué hacíamos con eso, cómo podíamos tratar el testimonio, fue, mira, Mecha, a los testigos no se los convence para declarar. Acá no podemos hablar de la palabra convencer, porque lo primero que a mí se me ocurre, Juan, tenés que traerlo, convencelo que venga. Y Juan me dijo, acá los testigos no se los convence, es un camino, es un trayecto, son traumas que al relato van a volver a vivenciar, y el sobreviviente se va a parar en el trauma nuevamente, al testigo hay que prepararlo antes de declarar desde ahí, desde ese trauma, desde lo psicológico. Entonces, eso fue, no es un objeto, pero fue una alarma que sonó. Primero porque yo estaba usando una palabra que era convencer, que nunca más usé. Porque a pesar de que la justicia tiene sus artilugios, tiene sus normas para traer bajo compulsión a los testigos por la fuerza pública, y lo dice la norma, y yo la norma la estudié y la conozco de memoria, lo que ocurría en los juicios de lesa humanidad no era lo mismo. No era traer bajo la fuerza pública a una víctima sobreviviente, porque era la misma fuerza pública la que la había cometido. Y cuando vino Juan, me hizo ver la diferencia en cuál era mi misión dentro de ese prestar, escuchar, de ese oído, de esa oreja. ¿Cuál era mi misión? ¿Qué tenía que hacer en ese entonces una fiscal sentada en una sala de juicio? No solo con la delicadeza de preguntar y qué preguntar, sino también qué escuchar, y cuál era el mensaje y el metamensaje que estaba dando el testigo en esos juicios, porque en esos juicios también se revelaban los efectos del delito que había pasado con ese testigo. El testimonio de Víctor Basterra. Ese fue un antes y un después. Lo que hizo Víctor Basterra al interior del centro clandestino, la información que le dio a la justicia, primero al CELS, después a la justicia, arriesgando todo lo que tenía, arriesgando todo, sacando información, es maravilloso. Cuando recibo el texto, donde voy a ver un montón de información que había brindado Víctor en el CELS, en una primera instancia en el CELS y posteriormente ante la CONADEP, y después replicó en la justicia, e incluso en la justicia militar también,
Yo estaba sentada en la oficina, que era una oficina muy, muy oscura. Las oficinas que nos brindaban en ese entonces la procuración no estaban tan buenas, no teníamos luz, no entraba el sol, y trabajamos hasta muy tarde. Fundamentalmente con Guillermo, quien era el que también estaba en el juicio conmigo, los dos actuábamos como fiscales, y la declaración la leí a la oficina. No me acuerdo si estaban mis compañeros, pero sé que Guillermo sí, y cada frase que decía Víctor, yo le decía, Guillermo, mirá lo que dijo, no puede ser. Mirá esto, pero esto reconstruye todo, paso a paso, minuto a minuto, etapa por etapa, pero pone las fotos. Y Guillermo estaba como en otra oficina, y yo le decía, pero se las metió en el calzoncillo y las sacó de la ESMA en los calzones. Era impresionante, todo era admirable de lo que hizo Víctor Basterra. Y hasta que lo conocí y entendí todo, entendí quién era él, entendí cuál era su lucha, entendí qué comprometido estaba con su militancia y por qué hizo lo que hizo. Por qué desveló, le sacó el velo de esos rostros ocultos, impunes de los militares. Y lo hizo por sus compañeros, por sus compañeras, lo hizo por su familia, lo hizo por él. Los años que le tocó vivir fueron muy duros, y cuando leí por primera vez el testimonio de Víctor, me imaginé lo que después iba a ver, que era Víctor hablando. Me volvió ese relato de Víctor hablando, fue maravilloso escucharlo en el juicio, y el aporte que hizo a los procesos también de justicia es a ver, cómo usar una palabra que resuma, es irreproducible, no puede ser otra cosa, no lo puede hacer otra persona, ni lo puede hacer incluso el documento solo. Frente a eso, la imagen de Víctor ya en el juicio fue para mí muy imponente. Un dato interesante, Asamblea Nacional Francesa, las mujeres en París. Ese relato que hacen en plena dictadura cuando son liberadas. Digo, no acordarme de eso, y no puedo marcar una cosa que me marcó a mí y me partió la cabeza. Son muchas cosas, se van juntando, y me voy acordando, y puedo estar horas hablando con ustedes sobre lo que a mí me movilizó. Cuando esas mujeres en París listan a todos los bebés nacidos en cautiverio, y no se equivocan de todos pusieron el sexo, y si no sabían algún dato ponían, la mamá pudo haber sido nacido acá, le decían tal cual tú, pero dice, nació varón, nació mujer, no hay errores, Eso es lo más vivo que se puede hablar de estos juicios, ¿no? Es el relato viviente, y bueno, y pasado también a los juicios. Y después a las sentencias, ¿no? Al resultado. ¿Qué tenía que mirar cuando miraba la ESMA? ¿No? Es una súper pregunta, ¿Qué tenía que mirar? Es decir, como ciudadana y como fiscal, como madre, como hermana, como hija, tenía que mirarlo con muchos ojos, ¿no? Tenía que ver que fue un centro clandestino donde funcionó una mecánica del horror y del terror. Tenía que ver y lo vi, y lo probé. Tenía que ver que había estructuras represivas militares que habían funcionado en ese lugar y que estaban invisibles, que siempre se contaba con el relato de las víctimas, pero nunca se había revisado papel por papel en esta desclasificación de archivos de las fuerzas. Pude ver eso. Tenía que ver que tenía que escuchar a todos y todas
las que habían pasado por ese lugar, sin importar quiénes eran, y sin importar si entre ellos y ellas había reproches. Yo tenía que escucharlos y escucharlas. Y me parece que en ese lugar de contexto, que ustedes llaman contexto y nosotros desde el público podemos ver el mapa del delito, ¿sí? Ahí vemos el mapa del crimen. Cuando vemos todos esos centros clandestinos que se iluminan en rojo, vemos que ahí hay un mapa, que ahí hay una ruta, que esa es la ruta que tenemos que seguir para investigar, y que esa ruta tiene que ver con esto. Tiene que ver con políticas públicas que nos permitan hacerlo, pero también tiene que ver con la mirada de aquellos y aquellas que trabajamos en estos procesos para poder entrecruzar arquitectónicamente cada una de las pruebas que se nos van presentando. Para aquel entonces ya teníamos una desclasificación de archivos que ordenan los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina, ordenan una desclasificación importante de archivos de las Fuerzas Armadas, teníamos que leer millones de papeles, fue una tarea muy ardua, que no fue una tarea individual, sino que fue gracias a los equipos de acompañamiento que trabajan en ese lugar, todavía siguen aportando una riqueza histórica a cada una de las causas. No puedo dejar de nombrar esos equipos de acompañamiento, que nos permitieron poder construir esa ruta, y esa ruta del terror tenía nombres, y esa ruta del terror tenía caras, y esa ruta del terror tenía imputados que después fueron condenados. Eso es lo que nosotros vimos, o yo vi, por lo menos en mi caso, hablo por mí, cuando veía ese espacio, o cuando pude ver esa imagen, ¿no? de estos centros clandestinos concatenados unos con otros, este plan sistemático a gran escala que se instaló en Argentina. Sí, en lo personal me pasó que siempre me comprometí mucho con la tarea de reconstrucción histórica en estas causas. Entonces, a medida que iba avanzando en los juicios que me tocaba participar, avanzaba y aprendía un poco más sobre las estructuras represivas que funcionaron en la época de la dictadura. Me pasó en el primer juicio, donde las patotas de la CIDE operaban con el batallón 601, el ejército, Campo de Mayo, institutos militares, digo. Ahí empezaba como mi primera incursión, que ahora en la actualidad estoy volviendo porque fui designada a los juicios de Campo de Mayo. Después, por un segundo tramo que me tocó participar es en Mar del Plata, en la base naval Mar del Plata. Ahí me hice, puedo decir, una experta de las estructuras militares de la Marina, de la Armada Argentina, cómo operaron las estructuras represivas de la Armada, la prefectura naval, cómo fue el intercambio de detenidos y detenidas de un centro clandestino a otro. Y en Mar del Plata ya la ESMA empezaba a marcar un camino como epicentro de la represión, porque muchas víctimas que fueron secuestradas en Mar del Plata fueron llevadas a la ESMA para dar a luz. La mamá de Sebastián Rosenfeld, Patricia Marcuso, teníamos ya el caso de Cecilia Viñas, que también estaba embarazada y después da a luz a un niño en la ESMA. Cuando voy a trabajar a la ESMA y me enfrento con una megaestructura, no me era ajena, porque ya venía sorteando documentos, leyendo, viendo estructuras militares, hablando con los equipos de coordinación del Ministerio de Defensa. Me parece que cuando llegué a la ESMA pude ver eso y más. El primer juicio, descubrimos las estructuras en el primer juicio, que era la CIDE. Cómo operaba la OT de 18, que era una organización de represión al interior del centro clandestino Automotores Orletti. Esa es la primera vez que nosotros vemos documento incluso de la CIDE, porque la CIDE desclasifica y manda lo que quiere, no había mandado todo, pero empezábamos a ver los primeros sellos y las cadenas de mando. Esa fue mi primera incursión en un documento que tenía una cadena de mando, donde había un sello, donde había alguien que firmaba, donde había alguien que calificaba. Entonces, creo que ahí fue el primer clic
que yo dije, es por acá, este es el camino. Tenemos que reconstruir las estructuras para saber cómo operaban las Fuerzas Armadas en el plan sistemático de exterminio, porque es un plan sistemático de exterminio, donde todos los eslabones de la cadena tienen responsabilidad. Los altos mandos, los eslabones intermedios y también los ejecutores. Entonces, frente a eso, era importante probar justamente este plan al servicio de una organización criminal, como lo fue el plan sistemático de represión instalado en la Argentina. Entonces, el primer juicio me despertó, el segundo me despertó más, el tercero mucho más, el cuarto ni te cuento, y así sucesivamente. Cada vez me hago más especialista en estructuras militares que funcionaron en la época. Eso es apasionante ver cómo se estructuraban. Fundamentalmente, el tema de la imagen, en mi caso, me impacta mucho, entonces yo lo que hice es recortar de los informes del Ministerio de Defensa y pegar en todas las paredes de la oficina todos los organigramas de la estructura militar que funcionaba en la época del 76 al 83. Entonces tenía toda la oficina tapada de gráficos, y de ese gráfico salía otro que lo hacía manual, a veces a mano, a mano alzada, de otros gráficos más que iban saliendo por las nuevas cuestiones que íbamos descubriendo, ¿no? Y esto era, cuanta más lectura, más estructuras militares salían a la luz. Después tenía un cajón privilegiado, le decía yo, como es el cajón secreto, parecía, que ahí dejaba todo lo que yo decía, esto lo voy a usar para el alegato. Esto va al alegato, esto va al alegato. Y era un mueble, cuando terminé el juicio de ESMA, el mueble no entraba, no cerraba el cajón, porque era un mueble con esos cajones altos, y íbamos metiendo documentación. Por ejemplo, ahí está la declaración de Víctor Basterra, estaba la declaración de las chicas de Sara Solar de Osatinsky, Ana María Martín, Alicia Emilia de Pirles, esas declaraciones, la de Graciela, había declaraciones que eran, no podés no valorar, no podés olvidarte de esto. Y yo tengo una buena memoria, pero siempre tenía ese miedo de olvidarme, ¿y si me olvido? ¿Y si me olvido de esto? ¿Y si no me olvido? Entonces, mi técnica fue, ese cajón era el cajón, y ponía todo lo que yo decía, esto lo tengo que valorar. Desde un documento, hasta un relato, hasta una foto de algún familiar que nos entregaba una foto que a mí me parecía que esa foto tenía que salir a la luz, teníamos que verle la cara a esa víctima, hasta bueno, muchísimas cosas que podías encontrar en ese cajón. Era como lo más importante, yo lo que entendía yo que era lo más importante, y lo que no me tenía que olvidar. Bueno, en ese cajón tenía fotos de las madres, tenía fotos de los sobrevivientes, de la época algunas que ellas me habían acercado, pero también de los desaparecidos. Nosotros necesitábamos en muchos casos probar que esa víctima había estado en el centro clandestino, y muchas veces teníamos un nombre, pero no teníamos una foto ni siquiera pública. Buscando en internet el nombre de los desaparecidos, la foto no estaba. Estaban sí las fotos de los más conocidos, de Norma Rostito, había conocidos víctimas históricas en el centro clandestino, la foto de las monjas, porque había sido una foto que había salido incluso desde el mismo campo. Pero bueno, había víctimas que no teníamos referencia. Me acuerdo, una foto de una chica del Pech, no me acuerdo el nombre de pila, que era muy linda, hermosa, y tenía esa foto allí porque la había acercado la mamá un día que pasó, y dijo, un familiar, no me acuerdo si era la madre, pero dijo, yo quiero que ustedes conserven esta foto. También desde el recuerdo, ¿no? Desde el familiar, desde el agradecimiento a la Fiscalía, y también que tengamos esa foto. Esas fotos sirvieron mucho después para poder usar cuando terminamos el juicio, en los alegatos, porque pusimos una imagen por cada nombre, es decir, pusimos 879 imágenes en el juicio ESMA.
de esos desaparecidos y algunos, bueno, sobrevivientes, ¿no? No todos desaparecidos. En su gran mayoría sí, desaparecidos porque hay pocos sobrevivientes. Primera imagen, las ventanas. Y me acuerdo del caso de Marita Roskin, creo que es Marita, sí, Roskin es seguro el apellido, a veces con los nombres no soy tan buena, y el nacimiento de su hija, que estuvo 13 días en ese sótano, y decía que de esas ventanitas estaba el monóxido de los autos operativos que paraban ahí, y entraba ese olor, y ella estaba preocupada por su bebé, que nació en cautiverio, y que hacía 13 días olía esa combustión de la nafta, el combustible del vehículo. Esa es la primera imagen que tengo. Entré y lo primero que hice es mirar esas ventanitas. Nada, cosas. Otra imagen, año 76. Primeros secuestrados, hablan de las columnas, cómo los ataban en las columnas. Y si cualquiera va a la ESMA, esas columnas son enormes, y pensaba cómo se les habrán acalambrado los brazos, porque estaban atados desde atrás, con esposas, y digo, los brazos cómo te quedan acalambrados, porque la columna no es un cañito, es una columna enorme. Bueno, esa es otra imagen que se me vino a la mente. Y la escalera por los vuelos de la muerte. Creo que eso es impactante. Esa escalera, y solo pensar en cómo era el trayecto, el arrastre del cuerpo, las marcas que dejaban y demás, me causa escalofríos. Es imponente el sótano, porque es muy frío el lugar, es muy oscuro. A pesar de que pasaron 40 años, todavía tengo esa sensación de que sigue siendo un lugar horrible, ¿no? Bueno, la pecera para mí es sinónimo de la parte especial que tiene la ESMA, que no hay en otro centro clandestino, ¿no? Es el lugar donde la mano de obra esclava era parte de ese proceso y sistemático de aniquilamiento, ¿no? Del individuo, esas víctimas que estaban en ese lugar haciendo determinados trabajos pedidos por los militares. Creo que fue un horror, pero pienso en eso, el sonido de las máquinas de escribir, pienso en cómo la tenías que caretear ahí adentro para que no te maten, y que igual tampoco tenías garantizada tu salida con vida de ese lugar. Pienso en las sobrevivientes, las mujeres sobrevivientes, a quienes les tocó la cruda tarea de caretearla un poco más. Creo que eso me evoca la pecera, me evoca un espacio así, un espacio del horror, pero un espacio exclusivo de la ESMA, porque no hay en ningún otro lado. Pero es un espacio del terror igual que el sótano. Yo lo veo así, lo veo así. No lo puedo ver de otra forma, porque la tarea esclava que hicieron hizo una diferencia, y las marcó y los marcó a quienes estuvieron en ese espacio, desde muchas formas, ¿no? Desde muchas formas, incluso cuando salieron con vida del lugar, el reproche que le hicieron porque ellos y ellas habían salido con vida. Por eso creo que es un lugar de terror. En la escalera que va desde la pecera a los Jorges, que hoy está habilitada, en la época de la dictadura no funcionaba habilitada, por lo menos para los cautivos, es decir, para los secuestrados y las secuestradas no era una escalera de acceso. Puede haber algún relato, pero en este momento no lo recuerdo. Lo que me imagino es milicos, militares subiendo y bajando, haciendo ruido con sus botas, personal de civil eufórico. Imagino cuando veo eso lo que tenían los centros clandestinos de la Armada, la doble entrada. En la base naval Mar del Plata pasaba lo mismo, había escaleras de doble entrada, entrabas por un lado, salías por el otro, podías entrar por un lado y salir por el otro. Esa imagen de la doble entrada, ¿no?
Y ahí imagino el lugar donde se pensaba el mal, digo, donde se desarrollaban las operaciones que se iban a seguir. Los Jorges era el espacio donde estaban los jefes, que todos y todas saben que se llama Los Jorges porque era Jorge Vildosa, Jorge Acosta, Radiche, todos se llamaban Jorge, entonces eran los Jorges porque era un espacio que ocupaban ellos, pero eran los espacios de mando y eran los espacios de quienes tomaban las decisiones. Entonces, la verdad que ese es un espacio muy oscuro, es donde salía la orden de secuestrar, donde salía la orden de quién se salvaba y quién no, y donde salía la orden de pedir un avión para que lleven a las víctimas y las arrojen vivas mar adentro, ¿no? Y esa escalera como escalera habla de ese ruido, me parece, habla de las gotas, habla de la euforia que tenía esa gente. Y me pasa lo mismo con El Dorado, perdón, me adelanto, con El Dorado me pasa exactamente lo mismo. Relatos de sobrevivientes que cuentan que llegaban al Dorado y tiraban las itacas y las ametralladoras a una mesa enorme que había, eufóricos, sin remera, digo, esa cosa sudorosa de adrenalina, eso me genera, y no deja de ser una imagen terrorífica de cómo funcionó esta estructura represiva, ¿no? Esa euforia para aplicar el mal. Lo que ocurrió en la ESMA, y sigo insistiendo, fue un centro clandestino que si bien funcionó con las mismas pautas que funcionaban todos los lugares donde había detenidos de la Armada, ¿sí? La ESMA tuvo sus particularidades, insisto. En esas particularidades nosotros tenemos un momento histórico de la ESMA donde las primeras figuras, los figurines, los más conocidos, abandonan el centro clandestino, muchos de ellos se van a Sudáfrica. Hoy se está investigando si tuvieron algo que ver con el apartheid. ¿Qué ocurría al interior de la ESMA? Empieza a cobrar mucha fuerza lo que es la inteligencia. Empezamos a ver una inteligencia estratégica, una inteligencia política, otro tipo de inteligencia que estaban aplicando. Es ahí cuando en el 79 empieza a llenarse de expertos en inteligencia, y ahí cobra un papel muy importante lo que fue la jefatura de inteligencia más alta del Estado Mayor, que es la GEIN, de ese Estado Mayor Naval, y empiezan a aparecer otros nuevos personajes que son adscriptos o en comisión o trasladados de estos espacios de inteligencia. Hay un tipo de reconstrucción que pudimos lograr solo por el hecho de que era la primera vez que veíamos a la ESMA a nivel macro, es decir, la veíamos toda, en toda su estructura, del 76 al 83. Entonces ahí pudimos ver que las estructuras represivas fueron modificándose a lo largo de los años, que no fueron las mismas, que no funcionaron del mismo modo, que había prioridades. Esto lo pudimos ver con los documentos desclasificados, esto lo pudimos ver con el traslado de personal a estos espacios, con las adscripciones, con las comisiones, esto se pudo ver desde ese lugar, que la ESMA fue modificándose a medida que las necesidades operacionales lo pedían. Y ustedes piensen que hay una época histórica que empieza a mermar la cantidad de secuestros, y lo que se intensifica es la inteligencia, ya para seguir captando, por eso se van a las fronteras, por eso captan a la gente que vuelve a ingresar, digo, hay inteligencia estratégica, es una inteligencia distinta a la que veíamos en el 76, donde eran capturadas muchísimas personas, y la forma de captura era o por los interrogatorios, o porque revisaban material, papeles, agendas. Digo, ahora vamos a ver una inteligencia que es más puntual, más precisa, más estratégica. Eso se pudo ver gracias a tener un megajuicio, gracias a tener todos los años de la ESMA. Y esto no estaba aprobado en ningún juicio. Y es impresionante cómo a partir del 79, 80 y ya 81, las mismas directivas militares empiezan a hablar, es hora que empecemos a blanquear algunos casos en la justicia, y ahí empiezan las causas fraguadas.
Es interesantísimo ver cómo hay causas fraguadas para esos años. ¿Por qué? Porque ya era otra la estrategia, tenían que limpiar. ¿Y cómo limpiaban? A través de un sistema que estaba totalmente amigado con las Fuerzas Armadas, que era la justicia. Lo que sí sabemos es que el plan sistemático siempre era el mismo, que el plan sistemático era aniquilar, era secuestrar, era torturar, era asesinar a los oponentes políticos que estuvieran en contra del régimen. Esto está clarísimo, siempre el plan fue el mismo, el plan no cambió. Lo que cambiaron fueron las estructuras para hacer ese plan más eficiente. Yo creo que los juicios de lesa humanidad dejan eso, dejan esa clave simbólica, esa idea de reconstrucción, que no se trata de probar casos aislados, no se trata de probar un hecho que no tenga vinculación con el otro. Eso nos llevó a poder reconstruir también lo que llamamos las caídas o los secuestros en cadena. Y esto se daba en la ESMA, en el primero de los casos, en el primer caso que se da en la Escuela de Mecánica del Arman en el año 76, es el desbaratamiento de la organización política Montoneros en la zona norte, y su vinculación con el Partido Auténtico. A partir de ahí caen 50 personas. Entonces, la pasión del trabajo que reconstruimos, y lo que me ocurrió a mí a nivel personal, era ver que un caso tenía relación con el otro, y así sucesivamente. Y yo dije, si esto me pasa, el primer caso que me siento a leer, ¿qué me va a pasar con las casi 900 víctimas? Me va a pasar que va a haber relación, que los casos van a estar concatenados, y que uno va a tener que ver con el otro. Y fue así, porque formamos casi 50 colectivos políticos que habían sido secuestrados en cadena. Y así me llevó a que los 900 casos estén relacionados unos con otros, que puedan compartir prueba, y que también eso permita justamente llegar a la verdad histórica de lo que queríamos, que era poder lograr y que se visibilice este plan sistemático de aniquilamiento de opositores políticos. ¿Qué sitio de la ESMA me moviliza? Las salas de los embarazos, donde nacían los niños. Esa imagen que hoy hay en el sitio, esa frase que dice, ¿cómo puede ser que acá nacían niños y niñas? Es una frase que me la pregunté el primer día que entré a esa sala. Primero por las condiciones, primero por la pequeñez, segundo por las condiciones, que imagino que no había condiciones de higiene, no imagino, lo sé, que había una mesa donde la embarazada tenía sus hijos, esos hijos que hoy forman parte de esta lucha colectiva, y esta lucha que inician ellos me enorgullece y me emociona. La lucha me emociona, y el lugar me hace reflexionar sobre el dolor de sus madres, sobre la tristeza de sus partos, y sobre la enorme injusticia de haberlas desaparecido. Si tengo que decir algo que me enoja de la ESMA, es que haya existido la ESMA. Me enoja de sobremanera, me enoja hasta el pañol, digo. Me enoja el lugar donde le robaban a las víctimas indefensas una vez que eran secuestradas. Me enoja que hayan robado bienes y escrituras. Me enoja el nacimiento en cautiverio. Me enoja la muerte. Me enoja que maltrataron a las mujeres. Me enoja la violencia sexual. Me enojan todos los delitos que se cometieron al interior de la ESMA. Creo que todos los espacios son un lugar de enojo, pero insisto, el enojo también hay que convertirlo en lucha, y en mi caso en compromiso. Ir al Dorado hoy, a ese Dorado, y ver los videos, y ver los cuadros en el piso, y ver la historia, y ver el recorrido judicial, y sentir los aplausos, me dan piel de gallina. Y si yo voy con mis compañeros de juicio, ahí al lugar, con los querellantes, las querellantes, y digo, y a veces nos reímos porque nos acordamos de cosas y de anécdotas, y entonces también es un espacio donde en algún momento me puede llegar a sacar una sonrisa.
es ese aplauso final de la tarea cumplida, es ese recorrido histórico de todo lo que se logró, de las pérdidas también en el camino, de gente valiosísima, es haber llegado a que haya un montón de gente que por primera vez pise la ESMA y vea lo que pasó allí, y se lleve esa alegría y esa emoción de aplaudir al final. Fundamentalmente agradecer a quienes me invitaron aquí nuevamente al sitio ESMA, agradecer a las madres, pero también a los padres. Voy a decir algo de los padres. En mi escritorio tengo una foto de una ronda de los padres. Y estás vos, María, estás. Es una fotografía que me acompaña siempre en los días de trabajo, así que también mi abrazo a los padres. Bueno, quiero invitar a dos personas que me acompañan, que son las que sí me dan fuerzas, que son los dos sobrevivientes que veo. No sé si hay otro más, tal vez por allá atrás, pero a Adriana y a Montecolo. Bravo. Que funcionó aquí en este espacio que vamos a visitar ahora en el recorrido. Ellos prestaron testimonio en el juicio ESMA Unificada y en otros juicios también, pero lo hicieron alrededor de 4 horas, 5 horas. Son testimonios que cargan historia, cuentan historia y la verdad que replican memoria en las salas de juicio. Eso es muy importante, lo mismo que las madres cuando prestan testimonio. Una anécdota de Sara voy a contar. Sara, cuando contó la historia de Daniel Ruf, que es su hijo, Daniel Ruf forma parte de un grupo de secuestrados que nosotros llamamos la fuga de cerebros, porque secuestraron a jóvenes científicos, los jóvenes científicos de energía atómica y también de la CNA, y cuando nosotros contamos la historia, cuando Sara contó su historia, omitió contar su propia historia. Y siempre Sara me dice, ¿por qué no me preguntaste? Y yo no le pregunté a Sara de su propia historia porque las madres siempre resignamos nuestra propia historia para contar la historia de nuestros hijos. Muchas veces esto es así y ocurre que estas madres priorizaron la búsqueda de sus hijos, de los nietos y la aparición con vida. Y creo que el testimonio de Sara, su primer testimonio en juicio oral y público, su primera vez en un juicio oral y público, demostró eso. Demostró la valentía de una madre llevar el relato de su hijo y no contar su propia historia, que fue víctima del Holocausto. Así que mi agradecimiento a vos, Sara.